Muy buenas noches, estimados estudiantes. Empezamos hoy con nuestra clase virtual, nuestra primera clase, hablando de la psicopatología y de la psiquiatría. La psicopatología podemos definirla como el estudio de las dolencias del alma. Su objeto de estudio es el hecho psiquiátrico y explora áreas que tienen relación con la parte psicológica, social y biológica del hombre. Por eso se estudia dentro de la psicopatología, por ejemplo, la propia personalidad, la patología, la familia, el entorno social, la relación dialéctica sujeto-objeto. Se sustenta la psicopatología en una disciplina llamada psicología, que a su vez tiene su asiento en la filosofía. La psiquiatría podemos definirla como una rama de la medicina que se ocupa del estudio, de la prevención de las enfermedades mentales, también del tratamiento. El objetivo de la psiquiatría es el hecho terapéutico en la relación que se establece entre el paciente y el profesional. Esta disciplina, la psiquiatría, se sustenta en la medicina. Y si queremos conocer las diferencias entre ambas disciplinas, podemos decir que la psicopatología es la verdadera ciencia, porque es la que hace las investigaciones, la que realiza todos los trabajos para adquirir conocimientos, realizar las clasificaciones de las enfermedades y también conocer los síntomas y las exploraciones. En cambio, la psiquiatría toma todos estos conocimientos de la psicopatología y lo utiliza en el arte de la terapéutica, como dijimos, en la relación entre el terapeuta y el paciente. Entre las diferencias, entonces, podemos decir que la psicopatología trata de llegar a conclusiones universales, mientras que la psiquiatría se centra en el hecho morboso individual. Si la psicopatología le estudia al hombre y lo descompone desde el punto de vista académico para estudiar cada una de sus funciones, como la memoria, la conciencia, la psicomotricidad, etc., el abordaje que hace la psiquiatría es holístico. La psicopatología se desentiende de la terapéutica, mientras que la psiquiatría lo toma como eje y meta final. Son algunas de las diferencias que existen entre ambas disciplinas. Pasamos a ver ahora el desarrollo histórico de la psicopatología y por supuesto también de la psicología y de la medicina. Dentro del desarrollo histórico tenemos que en la antigüedad, lastimosamente ahora estoy viendo que en mi cuadro antigüedad está en el último lugar. Comenzamos con la antigüedad. Los antiguos hebreos, griegos, chinos y egipcios consideraban que las enfermedades se producían por factores sobrenaturales. Eran posesiones de espíritus que le agarraban al hombre y le producían distintas enfermedades. ¿Cuál era la terapéutica? Guardaba relación con la religión, entonces se utilizaba el exorcismo. Y en algunos casos se utilizaba la trepanación, es decir, se perforaba el cráneo del paciente y de esa manera se permitía que se escapen los espíritus malignos de la mente del ser humano. Quienes realizaban estas terapéuticas y los antiguos chamanes, sacerdotes, brujos, etc. Luego nos vamos a la cultura grecorromana. Dentro de la cultura grecorromana cambia el concepto
de lo que es la enfermedad y se pasa a aspectos naturales. Entonces, Hipócrates dice que los elementos naturales, agua, tierra, fuego, aire, se combinan y forman dentro del individuo los distintos temperamentos. Y una mala combinación de estos elementos es lo que produce la discrasia o las enfermedades y se corregía a través de purgas. Ya este filósofo hace una distinción entre lo que es la manía, la melancolía y la frenitis, que es la clasificación inicial dentro de la psicopatología. Luego nos vamos a Aristóteles y a Platón. Platón, por ejemplo, agrega que las enfermedades mentales se producen por ciertos tipos de locuras que pueden ser en parte orgánicas, en parte éticas y en parte divinas. Y a la vez describe los tipos de locura de un personaje llamado Fedro. Ya Asclepiades le agrega el papel del ambiente, de la personalidad, y él distingue lo que es la alucinación de la ilusión y del delirio y también las enfermedades crónicas y agudas. Luego nos vamos a Sorano, que distingue dos tipos de enfermedades a nivel orgánico, a nivel del hipocondrio, que sería el pecho, el estómago, y la histeria, que es a nivel de los órganos genitales, principalmente en la mujer. Y luego nos vamos a otro autor llamado Galeno, quien considera que los trastornos psíquicos se dividen en enfermedades mentales y enfermedades de causas orgánicas. Las causas orgánicas son las lesiones cráneoencefálicas, la menstruación, el alcohol, mientras que las causas mentales podrían ser los contratiempos económicos, los desengaños amorosos, los miedos, entre otros. Vemos entonces que el desarrollo histórico que se da en la cultura grecorromana comienza con elementos naturales y se le va incorporando la personalidad prepsicótica, el ambiente, las enfermedades orgánicas y así sucesivamente. Ahora vamos a ver la siguiente historia que se refiere a las otras culturas, en la cual encontramos los adelantos que se hizo en Alejandría y también en Bagdad. Estamos hablando de Egipto y estamos hablando de Arabia. En Alejandría, por ejemplo, los libros y las famosas bibliotecas de Alejandría guardaban todos los escritos de Aristóteles, y allí los grandes estudiosos siguieron los caminos y más o menos las teorías de Aristóteles, pero también se incorporan nuevos sistemas de tratamiento que son muy novedosos. Por ejemplo, ya en esa época, en el año 792, ya utilizaban ellos la hidroterapia, los paseos, utilizaban los conciertos musicales, utilizaban también la música como parte de tratamiento. Entonces, ya en la época de Grecia y Roma, el tratamiento para los enfermos mentales se volvieron más humanitarios. Y aquí, en otras culturas, esto fue floreciendo y fue mejorando. Inclusive, en el año 792 se fundó un sanatorio en Bagdad, modelo para esa época y con los adelantos del cual estábamos hablando y que eran muy novedosos. En la siguiente etapa, Edad Media y Renacimiento, vamos a encontrar que el concepto, en primer lugar, era que las enfermedades se producían por factores
naturales, disculpen. Poco a poco se fue introduciendo otro nuevo tipo de pensamiento debido al comportamiento colectivo de esa época. Parecía ser que las poblaciones entraban en una especie de locura colectiva y se llamaban bailes de Zambito, a un tipo de baile desenfrenado, se bebía, se producían orgías y esto era todo un acontecimiento que se repetía de tanto en tanto. Todo este tipo de bailes de Zambito se fue hacia Italia con el nombre de tarantismo. Y estos bailes de a poco fueron introduciendo, por así decir, dentro de la iglesia el concepto de que esto se producía por factores demoníacos. Entonces, por así decir, el concepto de que la enfermedad tiene relación con la parte demoníaca vuelve a cobrar vigencia. Tal es así que el Papa Inocencio VIII, en el año 1848, lanza una bula que vendría a ser como una especie de edicto papal en el cual él condena a los herejes y a las relaciones de las personas con el demonio. Entonces empezó toda una era de persecución de la herejía. Y el libro editado por el Papa Inocencio se llamó Sannis Desiderantiis Affectivus. También él le autorizó a 2 frailes dominicos a que escribieran un libro y que detectaran y persiguieran la herejía. Ellos lanzaron un libro llamado Malleus Maleficarum, llamado también El Martillo de las Brujas. Y debido a esto, durante la Edad Media y Renacimiento, se hizo muchas persecuciones a las personas acusadas de enfermedad mental y alianza con el demonio. Se los castigaban, se los martirizaban y muchas veces se los quemaban en las hogueras. Más o menos allá por el año 1800 se produjo, por así decir, una de las últimas ejecuciones por herejía. Entonces, si nosotros consideramos el desarrollo histórico del concepto de lo que es la enfermedad, vamos a encontrar que se comenzó con aspectos sobrenaturales, luego se ingresó a la parte natural, se le agregó el ambiente, la personalidad, el organismo, también las experiencias y la propia vida del individuo que podían influir. Entonces, todos estos materiales ustedes lo van a encontrar en el libro de Vallejo Ruilova, 6ª edición, y que se llaman Introducción a la psicopatología y a la psiquiatría, y van a ir hasta la parte histórica, hasta llegar a Edad Media y Renacimiento, hasta la parte en la que toca justamente la última ejecución. También les voy a entregar dentro de este material 10 ejercicios de falso y verdadero basado justamente en lo que hemos tocado hoy dentro de la clase virtual y más lo que ustedes encontrarán dentro del material que les di. Desde ya, muchísimas gracias, mucha suerte y esperamos excelentes trabajos. Muy buenas noches a todos ustedes.